Agradecemos a la hermana Alison por este hermoso especial. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:8: hermanos, no queremos que ignoréis la tribulación que nos vino hacia nos adornó sobremanera, hasta que perdí toda la esperanza de vivir. Vamos al hermano pastor que tiene el tema de esta tarde. Amén. Sí, sí me escucha, ¿no? Aló. Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué alegría, qué lindo es digno
lindo, es especial. ¿A cuánto les gustó? Amén. Toma tu cruz y sígueme. Toma tus problemas, toma tus dificultades, toma tu angustia, tu dolor y sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Sigamos a Jesús. Y cuando nos encuentre haciendo esto, cuando Él regresa, o cuando Él regrese, nos dará la recompensa que es la corona de la vida. Queremos saludar a nuestro hermano Alfredo Espín, nuestros hermanos adventistas, Dios me lo bendiga, de acá del Ministerio Advenimiento Adventista, historicistas. ¿Por qué historicistas? Porque somos adventistas que estudiamos la historia geográfica de la iglesia adventista. Somos aquellos que con la ayuda de Dios tratando de sobrevivir en esos principios importantes. Por eso queremos saludar especialmente a mis hermanos adventistas que están aquí al otro lado. Que la paz de Dios y el poder del Espíritu Santo, nuestro hermano Matías Santo, a todos mis hermanos, diferentes congregaciones que se encuentran hoy reunidos, como nuestro hermano Heriberto Getial, también el pastor allá en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Él está trabajando también, predicando en su ministerio Fuerte Pregón. También nuestro hermano pastor Carlos Delgado está allá en la 20 de octubre también trabajando en el ministerio adventista, historicistas, también trabajando en nuestro firme fundamento. Eso es el propósito de Dios, ¿no? Regresar a los verdaderos fundamentos de la palabra. En eso Dios está encargando de sacar líderes, misioneros para que sigamos pregonando el evangelio. Así para nuestro amigo también José Antonio, nuestra amiga Dora, allá en su casita, nuestro hermano Oscar, nuestra hermana Mariana, nuestra hermana Nancy, nuestra hermana, mi hermana también Gladys Calvache, Alcibar Sinche, nuestro amigo allá en la ciudad de Quilindé. Dios que nos bendiga, que la paz de Cristo pueda estar con ellos. En la ciudad de Quevedo también, que Dios me los bendiga, es un grupo muy bonito, muy especial. En la ciudad de Manta, nuestro hermano Freddy, nuestra hermana Guillermina y su familia. Para todos mis hermanos, mis amigos. Hoy en este momento queremos estudiar de lo que estamos a continuación estudiando, los temas muy importantes para estos últimos tiempos. Antes de comenzar el estudio de Apocalipsis, las 7 iglesias, la tercera iglesia que nos toca estudiar hoy día, vamos a colocarnos de rodillas, todos, para pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios, Señor, que estás en los cielos. Estamos poco tristes, Padre, porque ya tus horas sagradas se acaban. Pero ayúdanos a seguir viviendo todos los días ante tu presencia, como tus hijos verdaderos portadores de la luz, como aquellos que lo llamaste de las tinieblas para seguir siendo esa luz que brilla a los demás. Por eso, mi Padre, en estas horas que faltan, danos tu Espíritu Santo para poder, Señor, compartir tu palabra, y sea tu Espíritu Santo el que hable por medio de mis labios y no sean mis propias palabras. Y así, para ponerlo en práctica, prepararnos para tu pronto regreso. Acompáñanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ahí sí ven, ¿no? Hoy vamos a seguir en la continuación del estudio de Apocalipsis, conocido las 7 iglesias, ¿no? Las 7 iglesias. ¿Qué iglesia nos toca ahora?
¿Qué iglesia nos toca estudiar hoy día? La iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia, ¿sí? Que se llama Pérgamo. Se llama Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo comienza el tiempo de gracia para ellos, según el texto bíblico de Apocalipsis. Vamos a buscar el texto bíblico de Apocalipsis hoy en esta tarde. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. La iglesia de Pérgamos comienza justamente en la terminación de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna tuvo la oportunidad, el tiempo de prepararse para que Cristo regrese a la tierra nuevamente, para llevar a su pueblo. Pero como dice Primera de Pedro, Cristo no ha regresado, no porque Él lo ha querido, sino porque Él ha sido muy misericordioso, muy piadoso, esperando de que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la iglesia de Esmirna tuvo su oportunidad, pero la rechazó. Y como Dios es un Dios misericordioso, benevolente, quedó un grupo muy pequeño en aquella lucha, en aquella batalla, acerca de las tinieblas y de la luz. Siempre la luz va a salir ganando. Y de ese pequeño residuo que quedó de la iglesia de Esmirna, continuó en la iglesia de Pérgamo. La continuación de la iglesia de Pérgamo comenzaba en el año, ¿en qué año comenzaba? En el año 312. En este año comienza el tiempo de gracia para la iglesia de Pérgamo. Pero en este camino que tiene que llegar a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, ¿sí? La iglesia de Tiatira iba a suceder muchas cosas. Del año 312 al año 538 iba a haber un tiempo en el cual iba a marcar una gran diferencia entre los que son pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. El texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que va a hablar en este momento? ¿Y quién es el que habló en el año 312 por medio del ángel al apóstol Juan, para que el apóstol Juan transmita a la iglesia de Pérgamo? ¿Quién era el que habló en aquel tiempo? ¿Quién es aquel que tiene esa espada de 2 filos? Cristo Jesús. ¿A qué representa la espada? La palabra de Dios. Usted va al libro de Efesios, cuando Pablo dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Ahí usted va a encontrar que la espada, dice el apóstol Pablo, que es la palabra de Dios. ¿Por qué tiene esa espada? Tiene 2 filos. ¿Por qué cree mi hermano Anthony? ¿Por qué cree que la espada con la cual dice que tiene el Señor Jesucristo tiene 2 filos? ¿Por qué cree mi hermano Anthony? Bueno, yo creo porque dice en Hebreos 12:4 que la espada del Señor es útil para reprender, así de redarguir,
que hasta llega a penetrar hasta el alma, diciendo que en la palabra del Señor está la pregunta y también la respuesta de Dios. Vamos a ver por qué más. Gracias, mi hermano. Usted va al libro de Apocalipsis, voltees un poquito para adelante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. ¿Qué representa o qué significa la espada que tiene Cristo, que son dos filos? Esta espada tiene dos filos. Vamos a ver qué dice con referente a este versículo y qué tiene que ver con la iglesia. La iglesia del pueblo de Dios, digamos, el residuo, el remanente del tiempo del fin, tiene esta espada. Porque viene ¿de dónde? Viene de Cristo. Y al tener esta espada no solamente es de un solo filo, es de dos filos. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida ¿de qué dice? Del sol, y con la luna debajo de qué? De sus pies, y sobre su cabeza, ¿qué dice? Una corona de 12 estrellas. Ahora yo te pregunto, ¿qué tiene que ver con esto? Estamos estudiando según la iglesia de Pérgamo. Jesucristo es el que habla al ángel para que el ángel hable a Juan y Juan hable a las iglesias que quedan allá en el occidente. ¿Estamos bien? Ahora, en Apocalipsis 12 dice que mira Juan una mujer vestida, digamos, tiene dos características, dos virtudes. Que esta mujer está vestida ¿de qué, mi hermano Samuel? Del sol, por arriba, encima. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer representa, mi hermano Laya, en la parte profética, apocalíptico, ¿a quién representa? Dentro de la iglesia, dentro de la Biblia. A la iglesia. Quiere decir que Dios tiene una iglesia en este mundo con dos características. Esta iglesia tiene el sol sobre su cabeza. Quiere decir, usted va al libro de Juan, usted ve que el sol no es un sol literal, sino es simbólico, que hace una referencia a que ilumina, a que da la claridad, a que es una luz. Entonces, ¿quién está al control de la iglesia? ¿Quién está al control de la iglesia? Dios. El sol representa la justicia de Cristo. ¿Estamos bien? Y la luna representa ¿qué? Representa su palabra. ¿Estamos bien? En Génesis también nos hace entender de que, o en Deuteronomios, más claro, 18, dice claramente que debes tener la palabra y leerlo para que aprendas a temer a Jehová. Ahora, según este texto bíblico, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, hasta el libro de Mateo, era una sombra. ¿La luna tiene su propia luz o no? ¿La luna tiene su propia luz, mi hermano Samuel? ¿Tiene su propia luz? No. La luna solamente da su resplandor porque el sol es el que lo ilumina. La luna no tiene su propia luz. Es el sol que le da su claridad. Entonces, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era un símbolo que se daba cumplimiento ¿a dónde? Que se daba cumplimiento ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Que estaba todo enmarcado en lo que los profetas y los patriarcas decían. Quiere decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento quiere decir que esa luz de justicia, que es Dios mismo, tuvo que reencarnar, dice Juan 1:1. El verbo fue hecho carne. Entonces, Cristo tuvo que dejar su trono y venir a esta tierra. ¿Y qué dice? Y vimos la gloria de Dios manifestado en carne en esta tierra. Quiere decir
que la Biblia está hecho del Antiguo Testamento y de ¿qué? Del Nuevo Testamento. Y en y por escrito de este Nuevo Testamento están los 4 evangelios de Cristo, y también decía que esta mujer tenía, ¿qué más? Las 12 estrellas. ¿Quién más está dentro del Nuevo Testamento? Aparte de los 4 evangelios. ¿Quién más está aquí, dentro de las Sagradas Escrituras? Como personas importantes que tienen que ver mucho dentro de esta literatura. Los 12 apóstoles. ¿Estamos bien? Entonces, lo que Juan está diciendo en Apocalipsis capítulo 2 es que esta iglesia debe tener y debe practicar este libro. Quiere decir, no solo el Nuevo Testamento, como algunos lo tienen, ¿no? Para mí solo vale el Nuevo. El Antiguo ya está ¿qué? Abolido. Pero el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. El que tiene la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice esto. En este año, del año 312 al año 538, había sucedido muchas cosas. Como usted ya vio, del año, especialmente, estábamos viendo, del año de la iglesia de Esmirna, que tuvo la oportunidad, sí, para poder, sí, ser representantes del pueblo de Dios. Del año 100 al año 312 ya se habían unido con el paganismo. Quiere decir que el camino ya estaba preparado. Del año 312 al año 538 ya dio un camino más ancho, más espacioso, para que muy pronto llegue a sentarse el hijo de perdición, el hombre de pecado. Pero antes de que llegue a sentarse el hijo de perdición, el hombre de pecado, tenía que haber derribado un muro. Vamos a ver qué muro tenía que derribarse. Vamos al libro de 2 de Tesalonicenses para poder entender este mensaje de Esmirna, especialmente para qué tiempo y para nosotros hoy en la actualidad. Dice la palabra de Dios, 2:3, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El apóstol Pablo, si usted ve en 1 de Tesalonicenses, él como que se regocija, ¿no? ¿Cuántos han estudiado esta epístola? Él alienta, anima a la iglesia de Tesalónica. Él le dice que muy pronto Cristo va a venir en las nubes de los cielos. Y él pensaba estar vivo cuando Cristo regresa. Porque si usted analiza los capítulos anteriores, del capítulo 4 de 1 de dice, nosotros los que estamos vivos, dice, los que no precedemos a la muerte, seremos arrebatados juntamente con los que despiertan. Él pensaba que Cristo iba a venir en sus tiempos. Pero después el Espíritu Santo de Dios, le revela al apóstol Pablo. Le revela. Y ahí, revelado por el Espíritu Santo, ahora él entiende que Cristo no va a venir, que nadie va a engañar. Cuidado. Que nadie nos engañe. Él pensaba que iba a venir ya, pero Dios le hizo entender. Por eso cuando de repente estamos equivocados, usted no se quede en esa duda, hermanos. No diga, así me enseñaron, o así aprendí, así me dijo el pastor, así me dice la iglesia. No diga eso, hermano. Usted diga lo que el Señor me muestre en el camino, lo que el Señor quiere que yo aprenda. Como vimos la lección de la escuela sabática, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Como el profeta Isaías, ¿qué decía él? Mi hermano Anthony, ¿qué decía el profeta Isaías? Él
aquí, envíame a mí. Nosotros debemos estar prestos y dispuestos para escuchar la palabra. Amén, hermanos. Pablo dice, nadie nos engañe, porque no vendrá, ahora sí comprendió, no vendrá Cristo antes de que venga la apostasía y se manifieste, ¿quién dice? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Él ya había comenzado el camino desde el año 100, había preparado ya, mezclándose o uniéndose el paganismo con el cristianismo. Ya habían abierto una brecha. Pero en el año 312 habría ahora sí un camino más abierto. ¿Para qué? Para que entre este hombre de pecado, este hombre de perdición. Miren lo que dice. Pero ¿por qué no se levantó? Dice, el cual se opone, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tenía que llegar ese día. Tenía que llegar ese tiempo. Pero ¿quién está al control de todo ese tiempo? Es Dios. Si Dios no le permitía, ese hombre de pecado no podía llegar. Dios está al control de todo lo que va a pasar en este mundo. Amén. Él ya quería tomar, momento que se unió el paganismo con el cristianismo, cuando estaba dirigido por la Roma pagana, él ya quería entrar y tomar el trono y sentarse y hacerse pasar por Dios. Lo que dice el profeta Daniel, ya veremos. ¿Y qué es lo que le impedía? Dice el 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que os detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Algo había que lo detenía. Algo había que no permitía todavía que el hombre de pecado se siente en el trono de Dios y se haga pasar por Dios. Tenía que cumplirse. Vamos a Daniel, pero no pierda de ahí. A Daniel. Nuestro hermano Daniel, capítulo 7, versículo 25. 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, ¿qué dice? Quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Si usted va aquí al libro de Apocalipsis capítulo 13, usted va a entenderlo mejor, pero por el tiempo vamos a tratar un poquito de desmenuzar para poderle explicar. Este poder o este imperio que habla Daniel referente a la cuarta bestia, que habla Daniel, tenía que dar su cumplimiento. Y para que esta bestia que habla Daniel, la cuarta o el cuarto reino, que simbolizaba a la Roma papal, tenía que tener el camino libre. Pero como el camino no estaba libre, todavía Roma papal no podía sentarse en el trono. Y al sentarse en el trono, dice Daniel que se iba, ¿qué dice? Que se iba a considerarse como Dios. Y al considerarse como Dios, ¿qué dice que iba a hacer? A cambiar los tiempos y la ley. Ahí fue cuando cambió, hermano, el Papa Gregorio. Por eso tenemos ahora todavía el calendario. ¿Cómo se llama el calendario que tenemos ahora? Gregoriano. Él cambió los tiempos. Usted va al libro de Génesis, por el tiempo no le puedo dar. Pero si usted va a Génesis y ve cómo fueron los calendarios de Dios, los días y los años, ¿cómo fueron?
¿Tienen nombres? No tienen nombres. El día era la mañana y la tarde. De sol a sol. Así eran los días. Pero viene este hombre, Gregorio. Ahora sí cambia los tiempos, cambia la fecha, cambia los nombres. Ahora ya al domingo, ellos en aquel tiempo lo festejaban. Desde el año 100 al año 312, los paganos, escuchen hermanos, amigos que me están mirando, los paganos celebraban. ¿A quién celebraban? Al sol, a la diosa, ¿sí? A la diosa del sol. Los paganos celebraban ese primer día de la semana como a la diosa del sol. Pero como el paganismo se unió con el cristianismo, entonces ¿qué hicieron? El paganismo se infiltró en el cristianismo y se mantuvo una alianza. Al mantener la alianza, entonces ahora este hombre conocido Gregorio ya le puso el nombre. Al primer día de la semana, ¿cómo le puso mi hermano Samuel? En los calendarios gregorianos, en el calendario que estamos ahora, el primer día de la semana bíblico. ¿Cómo se llama ahora, mi hermana Eva? Domingo. Al segundo día se le conoce, mi hermana Mercedes, y usted va a darse cuenta que todos los nombres que él cambió tienen su significado. El domingo es día del sol. El lunes, adoración a la luna. Martes, a Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, viernes. Así este hombre que habla Daniel tenía que llegarse y sentarse en el trono y creerse que era Dios. Ahora, no solo cambió los tiempos, los nombres de las semanas, sino que también cambió, ¿qué dice? La ley. Cambió también, ¿qué dice? La ley. Pero, aquí va el pero. Volvamos a Tesalonicenses. Pero había algo que todavía en esta fecha, en la iglesia que estamos estudiando de Pérgamo, no podía él ya sentarse en el trono, porque había alguien quien lo impedía. ¿Quién estaba gobernando del año 312, del año 100 al año 312 y todavía seguían ellos en el poder? Eran especialmente, hablemos así, la Roma pagana. Roma pagana. Y en la Roma pagana, ¿quiénes eran los que gobernaban? No. ¿Quiénes gobernaban? Los césares. Los césares. Entonces, mientras no se terminaba el imperio romano pagano que estaba dirigido por los imperios de los césares, no podía venir ¿quién? El imperio papal. Por eso dice el apóstol Pablo, dice en el 6, ahora vosotros, en el 7, ¿dónde estábamos? En el 6, ahora dice vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Roma todavía estaba deteniendo para que este hombre de pecado no se siente. Pero ¿quién es el que daba el poder? Especialmente a Roma pagana, y no le habla pronto el camino y se siente los papas para gobernar al mundo. Era Cristo Jesús. Pero mire lo que pasa. En el año 476, en el año 476 en este año hubo una tremenda batalla. Aquí salen las tribus
las tribus de los bárbaros. Los tribus de los bárbaros. Esta tribu de los bárbaros tuvieron que invadir a los romanos. Y al invadir a los romanos paganos y luchar contra los emperadores como los césares, dieron el camino especialmente al hombre de pecado. En el año 476 se levanta el primer emperador, que se llama Constantinopla. De aquí en adelante ya no fueron gobernados por los césares, por los de Roma pagana, sino fueron gobernados por los emperadores, por los Constantinoplas. En este año de los Constantinoplas abrió más rápido el camino, porque el que estaba deteniéndole para que este hombre de pecado no se siente en el trono y cambie lo más pronto, ahora sí fue abierto el camino. En el año 538 se sentó y ahora sí trató de cambiar y cambió todo, hermanos. Por eso es que la historia cuenta, mire, por eso es que decía, vamos al libro de Apocalipsis para poder entender ahora con esta reflexión de la historia, podemos entender. Dice: yo conozco tus obras, de dónde moras, de dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, Satanás, ¿a dónde ya estaba morando ya? Ya estaba morando ¿a dónde? En la iglesia. Ya no estaba en las personas, ya no estaba en los emperadores. Ahora Satanás ya estaba ¿dónde? Morando en la iglesia. Ya él había, Dios había dado el permiso a los emperadores romanos para que los bárbaros, la tribu de los bárbaros vengan y conquisten, haya una pelea entre ellos y salgan ganando. Y de ahí para acá adelante Satanás los tomó. Los Constantinoplas ahora sí abrieron más libremente el camino para ellos. Pero intermedio de ellos dice el texto bíblico que hay unos pocos que retienen mi fe. El 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Que había aún de esos poquitos que eran fieles, que mantenían la palabra, pero el Señor dice: yo conozco, aunque tú me dices que eres fiel, que me sirves, que guardas mi palabra, pero yo sé que todavía tienes adentro, en tu corazón, todavía hay adentro de nuestros corazones que todavía estamos guardando la doctrina de Balaam, que había sido inducido por Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Usted quiere ver la historia? ¿Quién era Balaam? Usted va al libro de Números, ¿sí? Números capítulo 22, ahí va a estudiar hijo de quién era Balaam. Usted investigue hijo de quién era. Era el profeta del pueblo, era el, digamos así, el vocero de Dios, el atalaya. Pero Balaam se dejó llevar por el rey de los moabitas, porque Balaam era rey de Moab. Balaam, amando las riquezas y el dinero y la plata, se dejó corromper su fe y permitió que el pecado ingrese en su vida.
Y ese pecado que ingresó en la vida de Balaam puede ingresar también en usted y en mí como un pastor o como un anciano o como un líder. Amando el dinero, amando lo que el mundo ofrece y destruyendo la fe y el amor que Dios nos ofrece. ¿Y qué es lo que Balaam tenía como doctrina? La doctrina de Balaam, la primera, enseñaba a la gente a poner tropiezo a los hijos de Dios, quebrantando su palabra. Balaam, siendo un profeta de Dios, hacía altares para los ídolos. Cuando Dios dice en el primer mandamiento, ¿qué dice? En el segundo, ¿qué dice mi hermana Génesis? No te harás. Pero Balaam, hermano, hacía que el pueblo de Dios haga esto. Un profeta. Hay aquellos pastores ahora en la actualidad, cuando Dios nos llama a que seamos portadores de luz, pero en vez de portar luz como Balaam, ¿qué estamos haciendo? Trayendo oscuridad, trayendo idolatría dentro de la iglesia. La otra doctrina enseñaba a participar de las fiestas de la idolatría, a comer lo sacrificado a los ídolos y también a contaminar el alma. Otra doctrina de Balaam. Cuidado, eso esté pasando. ¿Por qué trae la lección de esta iglesia de Pérgamo para usted y para mí? Para que podamos verificar, puede ser que de repente estemos nosotros también contaminados por esta doctrina de Balaam. Puede ser que en nuestro corazón todavía haya que ese Dios que Dios nos rechaza, o esa imagen de acera, o también puede ser también que el mundo ofrece como las modas y tantas cosas aparentemente que parecen buenos, pero viene a constituirse en primer lugar en nuestras vidas. Cuidado, una idolatría, aunque no de material, pero en la parte espiritual. Por eso es que Dios quiere que con este estudio meditemos. ¿Qué más dice? Y les enseñaba a cometer fornicación. ¿Cuántas doctrinas tenía que enseñaba Balaam? 3 doctrinas. A tener ídolos, a comer lo sacrificado y a destruir el alma. Cuando usted come comida que son inmunda, que no autoriza a Dios, ¿qué es lo que se destruye? El templo de Dios. Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Ahí dice, no, pero orando, eso santifica al Señor. Todo es lícito, pero no todo me es lícito. Todo es bueno, pero no todo es lícito. Hermanos, qué importante es esto. ¿Qué más dice? Decía acá, en el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué pasaba con esta iglesia? A pesar de que estaba trabajando ya, la mayor parte, el 98%, para dar el camino al hombre de pecado, aquel que se iba a sentar en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios, ya estaban participando de las doctrinas. Aunque, digamos así, inconscientemente, ya estaban abrazando las doctrinas paganas, las doctrinas de este hombre de perdición, de este hijo de perdición. Incluso dice que todavía estaban teniendo la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué doctrina tenían los nicolaitas? Ellos eran liberales. Liberales. ¿Qué es una iglesia liberal? Libres, hermano, libres. Liberales.
ven como quieres, Dios te acepta. Solo Dios quiere el corazón, mi hermano Anthony, ¿no? Tranquilo. Si ves que te está saliendo canitas en tu cabello, puedes ponerte de cualquier color. Ponte de verde, de amarillo, de rojo, de lo que quieras. Póntelo, hermano. Eso es una iglesia liberal. Pero Dios dice, yo tengo esta cosa contra ti, que tú has abrazado esta doctrina de los liberales. Ah, no, aquí es pantaloncito nomás que va a creer pues un pantalón. No, si los judíos también se ponían hombre túnica, mujer también túnica. Entonces, hombre pone pantalón, mujer pone pantalón. Liberales. Pero yo tengo contra ti esto, hermano. Así cayó la iglesia. Así cayó la iglesia. Y aparte no solamente eso. También ellos eran liberales. Pero también dice que ellos aceptaban y practicaban las cosas mundanales. Eso es una iglesia liberal. Aceptan las costumbres mundanales. ¿Y cuáles son las costumbres mundanales? Que la iglesia de estos últimos tiempos no caiga como la iglesia de Perga. Y que este ministerio pueda estar resguardado y protegido por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que no caigamos jamás, hermano, jamás en ser un ministerio liberal. Que no es que la iglesia no crece, no quieren venir porque somos muy estrictos, muy fanáticos, muy legalistas. Es que allá todo exigen que hay que dejar esto, que hay que dejar este otro. De repente vengan a mí, ¿no? Pastor, baje un poquito las normas. Cambie un poquito los principios. Deje nomás que el hombre, bueno, el jovencito, ¿no? No importa que se saque por aquí las cejitas. O se venga con unas rayas por acá, el pelo así, chopunta. No importa. O por aquí puesto una argolla, ¿no? No importa, así va a ganar al otro. Y toman lo peor que estas iglesias liberales, toman el consejo de Pablo. Me hice judío a los que se llaman judíos, me hice gentil a los que se llaman gentil, para que ojalá, siendo así, pueda ganar a otro. Y toman este texto bíblico y dicen, no, es que yo poniéndome así, yo le traigo al otro. Hermano querido, eso es obra satánica, porque Pablo dice que él no se compaginó con los gentiles. Él no hizo lo que los gentiles hacían. Él buscó tener la amistad, la socialización con ellos, para tener la amplitud para predicar el evangelio. Pero hoy las iglesias liberales están permitiendo eso, ¿no? Los pastores. Ay de los pastores, dice Ezequiel. Perros mudos que aman el dormir. Qué triste, hermanos. Qué triste cuando nosotros, por ganar gente, por hacer que la gente se bautice, hermano, bautizamos personas. Yo no digo que no hay que bautizar. Hay que hacer lo que dice la palabra. Mateo 28 no dice, vayan y bauticen, así dice. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Hermano, usted tiene que hacer que él se haga un discípulo. Pero hay hermanos que ni siquiera vienen el sábado y ya son bautizados. O hay hermanos que ni siquiera saben lo que es que hay que devolver lo que a Dios le pertenece, hermano. Y no quieren, y le creen todavía en el diezmo, pero ya son miembros de la iglesia, ya lo bautizan. Qué triste, hermano. Y hacen porque, no, la culpa no es de aquel que se bautiza. La culpa es de aquel que lo bautiza. Porque no sigue el principio bíblico. No sigue, hermanos. La culpa no caerá sobre ellos, la culpa lo caerá sobre el pastor. Qué triste ahora han tomado como la iglesia de Pérgamo, blancos. En este año vamos a lograr de bautizar 300 almas. Hermano, ellos bautizan el que venga, hermano.
Pero Pablo dice, cuando Pablo habla, hermano, perdón, cuando Pedro habla, 3:19, ¿qué dice? Hechos de los Apóstoles 3:19. Arrepentíos y convertidos. Hermanos queridos, esta iglesia había caído en un tremendo error. Habían seguido la doctrina de Balaam, que había traído de Balaam, del mundo, digamos, la sierva del Señor en Evento de los Últimos Días, la 276, dice: no es que el mundo ha abierto las puertas a la iglesia. No, el mundo no. La iglesia ha abierto las puertas al mundo. Cuando la iglesia debe cerrar las puertas al mundo. Pero la iglesia ha abierto las puertas al mundo para que entre. Y hermano, qué pena, dice. Me sentía aterrorizado de ver a este pueblo, dice ella, cómo se ha corrompido. Hoy la iglesia, la que dice entre comillas esperar a Jesús viniendo por segunda vez, está como la iglesia de qué? De Pedro. Por eso es que este mensaje, hermano, es un poquito duro para usted y para mí. Pero ¿quién está obrando y quién fue el que obró desde ese año a este año? ¿Quién obró? ¿Quién estuvo obrando? El hijo del pecado, el hijo de la corrupción. Que Él también no esté obrando en nosotros para traer estas doctrinas, sino que esté obrando en nuestra vida, como aquel que dijo: yo soy el que tengo la espada de dos filos. Dice esto a la iglesia: sea Cristo obrando en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Solo cuando Cristo esté obrando en nuestras vidas va a haber un cambio para vida, pero para vida eterna. Amén. ¿Qué más nos sigue diciendo? El versículo 16. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga. Este oído, algún hermano decía: Dios, qué lindo, no nos ha dado solo un oído, sino nos ha dado dos oídos, para que con estos dos oídos oigamos con más claridad. Porque si no oyes con claridad, yo voy a venir contra ti y voy a pelear, porque yo tengo la espada para derribar. Pero si tú vences, si tú sales victorioso, eres fiel, yo te daré que te sientes conmigo en mi trono, y te daré a comer del maná escondido, y te daré que comas del árbol de la vida, y te pondré en ti una piedrecita blanca, y en esa piedrecita un nombre nuevo. Hoy nuestros padres humanos, carnales, a mí me ha puesto, yo casi no me gusta mi nombre, Olmedo. No me gusta casi, pero tengo que aceptar, ¿no? Pero hay otros nombres, ¿no?, que es un poquito medio duro de pronunciar, ¿no? Estonakio, hay algunos medio raros esos nombres, ¿no? En Manaví, no es que hablo los de Manaví, unos nombres medio raros, ¿no? Casimiro, bueno, Florencio. Pero si nosotros, dice la palabra del Señor, perseveramos hasta el final, Cristo nos dará un nombrecito nuevo. ¿Cuándo decimos gloria al Señor? Hermanos, pero esto es para los que estemos sin estar acariciando estas doctrinas de Balaam, sin estar acariciando estas doctrinas de quién, de los nicolaitas, sin ser liberales. Nosotros no somos libres. Nosotros venimos a ser siervos del Señor. Y por lo tanto, si somos siervos del Señor, debemos estar bajo el mando del Señor. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Sujetos al Señor.
para hacer lo que mi Señor me pide. Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Eso es ser un siervo, hermano. ¿Qué quieres que yo haga? Pero no como las iglesias liberales. Por eso, hermanos queridos, lo que pasó, miren lo que dice este libro precioso de Conflicto de los Siglos. La página 53, escuchará. El apóstol Pablo, en segunda carta de Tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el trono de Dios, ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el ministerio de iniquidad está ya obrando. En aquella época veía el que se introducía en la iglesia los errores poco a poco para permitir el camino para el desarrollo del papado. El apóstol Pablo, del año 31 al año 100, como ya vimos, de la iglesia de Efesos, él ya estaba mirando cómo iba ingresando el hijo de perdición para dar el camino al trono del papado. Poco a poquito, dice el apóstol Pablo. ¿Qué más dice? Poco a poco, primero solapadamente y portilleadas, y después con más desembolso. En el año 312, confirmó lo que él iba a tomar por la fuerza, el dominio sobre los espíritus de los hombres. El ministerio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema de un modo casi imprescindible. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana y el espíritu de advenencia y de transacción fue cortado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufrieron la iglesia bajo el régimen del paganismo. La última parte. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser vencedor. Su espíritu dominó la iglesia, sus doctrinas, sus ceremonias, supersticiones se incorporaron en la fe y al culto que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta venencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios, ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre toda la tierra. Ahora, el apóstol Pablo dice, cuando se une el paganismo con el cristianismo, ha dado paso a, ¿quién dice? Al hijo de pecado. Qué triste. Cuando usted y yo nos unamos con las tinieblas, con el paganismo, ¿quién va a tomar nuestro lugar? Aunque camufladamente, aunque escondidamente, de poco a poco, nos será donde dice, llevando para sentarse Él en nuestro trono y hacernos sus súbditos. Así como hizo a la iglesia de Efeso. Por eso es que la palabra del Señor terminaba diciendo, el que tiene oído, oirá. El que persevere hasta el fin de todo esto, yo te voy a dar que te sientes conmigo en mi trono. Y te voy a dar a comer del maná escondido y del árbol de la vida.
Y te voy a dar una piedrecita blanca, para que en esa piedrecita esté tu nombre nuevo. Yo no sé cuántos hoy entonces, siguiendo el consejo de la palabra del Señor y de la pluma inspirada, si de repente ha habido en nuestras vidas hasta ahora, tal vez hemos estado caminando en las mismas doctrinas que estuvo caminando la iglesia de Pérgamo. Usted investigue su corazón, investigue en su diario vivir, investigue. O si de repente hemos estado acariciando la doctrina de Balaam, o estamos viviendo bajo la doctrina de los nicolaitas, tal vez liberales. Cuando quiero vengo a la iglesia, cuando no quiero no vengo. Cuando yo quiero guardo el sábado, cuando no quiero no guardo. Cuidado, hermano, es una iglesia liberal. No, hermanos. La palabra del Señor es una palabra perpetua. Sécase la hierba, marchítase la flor. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo que está escrito, hermano, Cristo lo escribió para que usted y yo lo cumplamos. Y si somos hacedores, si cumplimos, tenemos la promesa de parte del Señor. Amén. Porque, hermano querido, si no, nos quedaremos perdidos y siendo habitación de Satanás en nuestras vidas. Nuestro corazón y nuestros pensamientos vendrán solamente a ser ocupados por el trono de Satanás. Así como se perdió la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo no se perdió porque ellos quisieron, o porque Dios quiso que se perdiera. La iglesia de Pérgamo se perdieron porque no quisieron desechar las doctrinas de Balaam. Quisieron seguir viviendo bajo el consejo de Balaam, bajo el consejo del mundo. Ese mundo que te ofrece todo lo bonito ahora. Ese mundo que te ofrece la moda ahora. Ese mundo que te ofrece lo suavito. Ese mundo que te ofrece lo bonito. Se perdieron por eso. En la vida cristiana dijo el apóstol Pablo en Gálatas: con Cristo estoy crucificado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive. Hermano, que usted y yo podamos estar crucificados con Cristo. Estando crucificados con Cristo, nunca vendrán las doctrinas de Balaam. Nunca vamos a seguir en los caminos de los nicolaitas, sino lo contrario. Nos levantaremos en el nombre de Jesús para pelear la última batalla de la fe. Y cuando venga Cristo en las nubes de los cielos, nos dará la recompensa. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a terminar haciendo una oración, ¿sí? Para poder terminar. ¿Sí? Padre querido que estás en los cielos, muchas gracias te damos, mi Dios, porque eres tan bueno. Porque a través del estudio de tu palabra, en los temas apocalípticos, hemos visto, mi Dios, cómo el enemigo, cómo el diablo ha ido trabajando poco a poco para destruir a tu pueblo. Cómo vemos, Dios, en el pasado, cómo estas iglesias que un día fueron luz, mi Dios, pero un día por apartarse de usted, quedaron en las tinieblas. Por no seguir los consejos de tu palabra, mi Dios, y seguir los consejos de los hombres, del mundo, de las costumbres, de las tradiciones, de las doctrinas de Balaam, se perdieron. O también por seguir las doctrinas de los nicolaitas, por ser una iglesia liberal, libre, mi Padre, quedaron fuera. Ayúdanos, Señor, como iglesia de estos últimos tiempos, como el remanente escogido por tu gracia, podamos desechar todo esto. Y si hasta aquí hemos fallado, mi Dios, le pedimos que de aquí en adelante nos hagas unas nuevas criaturas, para dejar todo lo que ata con este mundo, para siempre ser reducidos a caminar en santidad.
y así un día recibir la recompensa de la corona de la vida. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si bien, mis queridos hermanos, leamos en Salmos 134. Alabemos a Dios, alabad al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, que estáis por la noche en la casa del Señor. Amén. Invitamos al hermano Juárez si tiene un canto. Cristo Jesús conoce cada uno de nuestros pensamientos. En su palabra dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Así que todo lo que queramos pedirle, pidámosle confiadamente. Él es nuestro Padre y a nuestro lado Él estará siempre. Vamos a leer el último texto bíblico que dice en Salmos 138, 1, 3. El día que clamé me respondiste y me fortaleciste. Queridos hermanos, esto ha sido todo. Todo lo que hayamos hecho en esta tarde sea solo para la honra y gloria de Dios. Vamos a terminar vamos a ponernos de rodillas para terminar, queridos hermanos. Oh querido Dios, Señor, gracias por estar en este lugar, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está en cada uno de nosotros, Padre. Señor,
como escuchamos tus palabras, Señor. Ayúdanos a dejar todo lo que ata con el mundo, Padre. Por favor, Señor, escucha nuestras súplicas, Señor. Tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones también, Padre amado. Que en esta semana, Señor, sea de gozo, de felicidad y de amor, Padre amado. En cada día donde caminemos, Señor, donde vayamos, hablemos de su amor, Padre amado. Por favor, Señor, perdónanos cualquier pecado, Señor. Y cuídanos durante toda esta semana, Señor. Cuida a nuestros seres queridos en la distancia donde quiera que se encuentren, Padre amado. Tú eres un Dios vivo, Señor, que cada día nos ayudas y nos das esa fortaleza y una esperanza, Señor, para seguir en este mundo, Padre amado. Por favor, Señor, cuídanos de tus hijos, de tu pueblo, especialmente de tu iglesia, que somos nosotros, Padre amado. Protégenos siempre, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que ya ha culminado tu día sábado, Padre. Queremos que el otro sábado, Señor, estemos todos juntos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Porque este día santo, Señor, es separado tuyo, Señor, para adorarte y glorificarte por siempre, Padre amado. Por favor, Señor, permítanos que cada día podamos seguir en tu camino, Padre. No nos dejes nunca, Padre amado. Te pedimos, te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que la paz del Señor pueda estar con ustedes. Los hermanos de la